Y bienvenidos a la parte tal vez más interesante del estudio de las secciones cónicas, que son las aplicaciones. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de la hipérbola, hay bastantes. Como una curiosidad, cuando un avión supersónico vuela, pues deja una huella que tiene forma hipersónica, una huella a la que se le llama huella sónica y tiene forma de hipérbola. Se me mezclaron estas dos palabras. Entonces, esa es una huella sónica que tiene forma hiperbólica. Bueno. Tal vez nunca vamos a manejar un avión de esos, ojalá que sí. Antes de ver esto que tiene que ver con la reflexión de la luz, vamos a ver este otro. En nuestro universo, los cuerpos celestes, hemos visto, por ejemplo, que los planetas siguen una órbita elíptica alrededor del Sol, pero también hay órbitas parabólicas, como en este caso, puede ser de un cometa, que forman una parábola. Pero también hay órbitas hiperbólicas. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, aquí está viniendo un cometa, todo tranquilo. Si el planeta, el Sol o el planeta tuvieran una fuerza de gravedad y este cometa estuviera lo suficientemente cerca, pues podría traer al cometa y el cometa se estrella. Así dicen que desaparecieron los dinosaurios, ¿no? No lo sé. Entonces, ¿pero qué pasa si esa fuerza de gravedad no va a ser lo suficientemente fuerte como para que este cometa se estrelle? Pues esa fuerza va a hacer que esto cambie su dirección y va a llegar a tener una órbita hiperbólica. Interesante, ¿no? Bastante interesante. Ahora sí, vamos a ver esto. Para esto primero te voy a explicar un poquito la propiedad de reflexión de la hipérbola, al igual que la parábola y la elipse. Recuerda esas propiedades, ve los videos, es bien interesante si no lo has visto. También en la hipérbola hay una propiedad de reflexión. ¿Y cómo es esto? Aquí tenemos los dos focos. Ahora imagínate que estas son superficies reflectoras, es decir, que van a reflejar la luz. Se dispara un rayo de luz que pretende llegar a este foco, o sea, en esta dirección, pero esta superficie que lo refleja, ¿sabes dónde lo va a reflejar? Adivinaste, al otro foco. Aquí podría no haber ninguna superficie, no ve de reflexión, entonces tranquilamente llega al otro foco. Ahora me imagino que si esta aquí también hubiera, pues se reflejara y no sé, así. Bueno, interesante. De la misma forma, tal vez si aquí lanzamos un rayo de luz que pretenda llegar a este foco, pues se va a reflejar en la hipérbola y va a llegar al otro foco. Eso es igual, bastante interesante. Lo mismo desde dentro, por ejemplo, si nosotros por este foco reflejáramos un rayo de luz, pues obviamente va a rebotar, si esta es una superficie reflectora. ¿Y sabes en qué dirección? En la dirección que se forma uniendo ese punto de choque con el otro foco. O sea, en esa dirección va a rebotar ese rayo de luz. Esto es bien interesante y puede tener muchas aplicaciones. Se lo utiliza mucho en microscopios, telescopios y no sé, creo que en otros más. Pero vamos a verlo acá. Mira, tenemos primero los rayos de luz que vienen acá. Y aquí hay un espejo parabólico. ¿Qué hace el espejo parabólico? Rebota todos los rayos paralelos para que lleguen a un punto que sería su foco, ¿verdad? Eso lo hemos visto en la parábola, pero aquí van a ser intersectados por un espejo hiperbólico. Hiperbólico, aunque tú digas, pero esto parece una parábola, tiene forma de hipérbola y seguramente su otra rama estaría más o menos por ahí. Sus focos más o menos por ahí. Sus focos probablemente estarían acá y acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto está bien interesante. Viene el rayo de luz, como esto de aquí es una parábola, rebota hasta donde sería el foco de la parábola, pero oh, sorpresa, el foco de la parábola también puede ser uno de los focos de la hipérbola, perdón. Y esto hace que entonces, como aquí hay una superficie reflectora, pues esto se refleje hacia el otro foco, donde aquí puede estar el ojo del observador. Qué interesante, ¿no? Entonces esto la verdad está bien interesante, pero no tan interesante como la siguiente aplicación, el sistema LORAN, navegación de largo alcance. ¿Qué es este sistema? Mira, te lo voy a intentar explicar de forma tal vez sencilla. Eh, Primero lo vamos a ver aquí. Acá vamos a hacer otro dibujo. Lo vamos a hacer bien rápido. Voy a poner dos observadores. Aquí va a haber un observador 1 y por aquí puede haber un observador 2. Ahora, imagínate esto.
desde un punto cualquiera, un punto P por acá, desde un punto cualquiera se produce un ruido muy fuerte, de tal forma que ese sonido viaja hasta llegar a los dos observadores. Pero ¿qué tal si el tiempo, mira, el tiempo en que tarda en llegar al observador uno es un segundo más grande que el tiempo que tarda en llegar al observador 2? Aquí puede llegar en t y aquí puede llegar en t más 1, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la diferencia de tiempos en que ambos observadores escuchen el sonido emitido va a ser de un segundo. La diferencia de tiempos va a ser en este caso de un segundo. ¿Qué significa eso? Sabemos que el sonido más o menos se mueve a unos 330 metros por segundo. Entonces eso significa que la diferencia de estas dos distancias, que varían en un segundo en cuanto al sonido, pues ese un segundo de sonido representa 330 metros de diferencia. Estamos hablando aproximado. Entonces, si el observador 1 y el observador 2, oidor tal vez, oyente, el oyente 1, oyente 2, escuchan el sonido con un segundo de diferencia, significa que uno de los dos está 330 metros más lejos de este punto que este otro. Ahora, ¿qué significa eso? Esto es, mira, distancia 1, distancia 2. Qué interesante, qué interesante. Esto se pone muy interesante. La distancia 1 menos la distancia 2 tiene que ser 330. ¿Y qué es esto? No es otra cosa más que la definición de una hipérbola. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí entre estos dos puntos van a ser los focos, y la diferencia de las distancias desde un punto cualquiera hasta ambos focos, si es que esta diferencia es constante, entonces me dice que este punto se va a encontrar en algún lugar de una trayectoria hiperbólica entre estos dos. O sea, puede haber una hipérbola más o menos así. Y este punto en cuestión puede encontrarse aquí, o podría encontrarse aquí, o podría encontrarse aquí, en cualquier parte de esta hipérbola. Estamos hablando de la rama derecha, porque es distancia 2 menos distancia, perdón, 1 menos 2. Si fuera al revés, estaríamos hablando también de la rama izquierda, pero en este caso rama derecha. Y pues yo sé entonces que en cualquier parte de esta hipérbola va a estar el punto en cuestión. Primera parte. Primero, esto está bastante interesante. Hasta ahí, mira, yo te lo asemejo con esto. El sistema LORAN sirve. Aquí está creo que no se nota mucho en el dibujito, pero aquí está la playa. Aquí hay dos radiofaros, como dice la imagen. Estos radiofaros van a transmitir sus señales, y este barquito pues la va a recibir con una pequeña diferencia de tiempo. Esa diferencia de tiempo representa una diferencia de distancias que hay entre la distancia que hay hasta el primer faro con la distancia que hay hasta el segundo faro. Entonces, si este barco siempre se mantiene con la misma diferencia de tiempo, es decir, por ejemplo, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, ¿qué significa? Que la diferencia de tiempo siempre va a ser constante. La diferencia de tiempo siempre va a ser constante. Y esto es una hipérbola. Significa que este barco va a navegar siguiendo una ruta hiperbólica. Si el barco empezara a cambiar su rumbo de forma que la diferencia de tiempo, por ejemplo, ya no sea de un segundo, sino que sea de 2, que sea de 3, etc., se va a generar diferentes hipérbolas. Ambas hipérbolas van a tener los mismos focos, no ambas, sino todas esas hipérbolas van a tener los mismos focos, pero va a ir cambiando la distancia de los vértices. ¿Por qué?
porque esta diferencia de distancias es un valor k constante y ese valor k hemos visto ya en la demostración de la fórmula que es 2a, es decir, es la distancia que hay entre los dos vértices. ¡Qué interesante! Entonces, si el tiempo varía, es como que los vértices van cambiando y si los vértices van cambiando, pues la hipérbola también va cambiando. Si el vértice está muy cerca al foco, va a ser una hipérbola así. Si está muy alejado, va a ser una hipérbola así. Entonces, así es como se manejan algunos mapas de navegación, cartas de navegación se les dice, y aquí te conseguí unita, por ejemplo, donde hay una carta de navegación, aquí están, mira, ahí están los dos faros, y pues está mostrando las rutas, son rutas hiperbólicas, todas estas rutas son hiperbólicas, son hipérbolas, como tú puedes ver, que hay entre los dos faros, qué interesante, ¿no? Y esto define más o menos por dónde es que se tiene que mover el barco, también sirve para aviones. Qué interesante, de verdad, está bastante interesante. Esto es con hipérbolas. Ahora, vamos a hacer lo más interesante aún. Yo sé que este sistema entonces me sirve para definir por dónde tendría que seguir una ruta. Muy bien. Me sirve para definir por dónde tendría que seguir una ruta, pero no me sirve para saber encontrar este punto, no aún. ¿Qué pasa si aquí el observador 1 y el observador 2 escuchan un sonido? Lo único que podrían definir con esta ecuación, y de aquí podrían sacar su respectiva ecuación, y eso lo vamos a hacer más adelante, pero su respectiva ecuación sería eso de ahí, ¿verdad? Ya lo hemos demostrado. Solamente podrían saber en qué línea curva se encontraría ese punto, pero no se podría saber dónde está ese punto a menos que nosotros agreguemos otro observador. No lo sé, puede estar en cualquier parte, podría estar tal vez por acá. Vamos a agregar un observador 3 y pues vamos a decir que el tiempo que tarda, pues podríamos sacar una distancia 3, ¿no ve? Voy a tratar de hacerlo esto un poquito más claro. Aquí sería esto distancia 1, esto sería distancia 2, y el tiempo que tardara hasta aquí, pues sería la distancia 3. Entonces, entre observador 1 y observador 2, si esos son los focos, se creó una hipérbola. ¿Y qué pasa si yo creo otra hipérbola? Cuando observador 3 y observador 1 son los focos, pues también se puede crear una hipérbola, ¿verdad? Porque yo voy a tener la diferencia de tiempo entre esas dos señales, por lo tanto puedo tener la diferencia de distancias, por lo tanto puedo tener la distancia entre vértices y ya tengo la distancia entre focos, me van a dar como dato, entonces yo puedo crear otra hipérbola. Imagínate algo así. Entonces, creamos otra hipérbola. Tenemos dos hipérbolas. Y la intersección entre esas dos hipérbolas, esa intersección sería el punto en cuestión. Es decir, si yo tengo esos tres puntos que uso como focos de 2 en 2, creo dos hipérbolas, hago un sistema de ecuaciones y yo puedo tener las coordenadas de este punto para saber desde dónde se ha emitido exactamente un sonido. Es increíble, ¿verdad? A mí me parece increíble. 3 personas miden en cuánto tiempo escuchan algo, un poco de matemáticas y saben desde dónde vino el sonido. ¡Wow! Esto está mejor que en las películas, de verdad, esto está bueno. Y bueno, entonces esto es el sistema LORAN y aquí está. Es lo mismo, estación 1, una estación maestra, una estación secundaria. Entonces la estación maestra con la estación secundaria forman aquí una hipérbola por donde tiene que pasar el sonido, el emisor del sonido, de la señal, no necesariamente sonido, puede ser otro tipo de señales, y aquí se forma otra hipérbola. Entre el cruce de estas dos hipérbolas está el punto que nosotros estábamos buscando. Si vas a salir a navegar, si te gusta todo eso del mar y demás, bueno, aquí está. Los piratas, me imagino que sabían mucha matemática. Los piratas tenían que seguir estas cartas de navegación. Espero que te haya gustado. Vamos a hacer ejercicios en los siguientes videos. Y bueno, ya estamos acabando la sección de hipérbola. Está muy interesante. Dale un buen like, comparte, cuéntales. Aquí ya tienes temas de conversación para que converses hoy en el almuerzo con tus papás. Diles, mira papá, ya sé cómo se construyen las cartas de navegación, son hipérbolas, nada más. Dale un buen like y nos vemos en el siguiente video.